pero hay algunas cosas que vamos a especificar para poder... Me gustaría que, como somos pocos, pudiéramos, si tienen alguna duda, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Preguntar, interrumpir. Si yo sé bien, si no sé, haré todo lo posible por contestarles a lo largo de estos días, ¿no? Bueno, entonces, esto es solamente para hacerles acordar. Este es un gráfico que yo he hecho, que es un resumen de toda la fisiología renal. Es importantísimo a la hora de hablar de agua recordar algunos aspectos. Acá en el tubo contorneado proximal, que es un tubo donde se reabsorben, es un recuerdo nada más de la fisiología, se reabsorben gran cantidad de iones, aminoácidos pequeños, la glucosa, el fosfato, la albúmina que haya podido pasar, en fin. Es la parte de la nefrona en que se reabsorbe bastante el agua y bastantes iones, albúminas, aminoácidos, glucosa, en fin. Es el sitio donde se reabsorbe todo lo que se filtró y que se necesita, que no se va a excretar. Luego aquí vamos a ver esto que es interesante. El asa de Henle lo que va a hacer es, por medio aquí de un transporte activo y aquí por una difusión, va a hacer que este lugar, sean iones de cloro, de sodio y también de urea, y formen a nivel de la médula renal aquí un medio ambiente hipertónico. Y si es hipertónico, hiperosmótico. Entonces, lo que hace es que el agua salga justamente solo por difusión para diluir este ambiente hipertónico y hiperosmótico. Entonces, esto es interesante porque el 80% del agua se va a absorber allí, ¿no? Y vamos a ver una gráfica mejor. Este es el mecanismo de la concentración de la orina, ¿no? Y acá también, en el tubo contorneado distal, en el colector, va a haber una absorción de 10-15% del agua, que finalmente, o sea, ya lo que queda de agua que el organismo necesite que sea filtrado, y que va a ser dependiente de la hormona antidiurética, ¿no? Eso es en relación al agua, ¿no? En relación al sodio, una parte importante, verán ustedes arriba a la izquierda, es el sodio que aquí se reabsorbe en el tubo contorneado proximal, y una parte importante de sodio se reabsorbe aquí por difusión y por un transporte activo, ¿no? Y una parte importante depende de aldosterona, que es esa flecha de arriba, de la absorción del sodio en el tubo contorneado distal, dependiente de aldosterona. Quizá recordarles, para que podamos entender las siguientes clases, es que la aldosterona se encarga de reabsorber sodio y excretar potasio e hidrogeniones. Entonces, cada vez que uno tiene un trastorno hidroelectrolítico en que el sodio sube y el potasio baja, o el sodio baja y el potasio sube, hay que pensar que es una alteración de aldosterona. Más aún si se asocia a un trastorno ácido básico como alcalosis o acidosis, porque está relacionada la acción de la aldosterona también a los hidrogeniones, ¿no? O sea, es una gráfica muy sencilla para que uno vaya entendiendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante como para recordar. Bueno, esto es... Ahora, la pregunta es, ¿por qué se absorbe el agua? ¿Por qué hay tantos sitios de absorción de agua que acabamos de ver en la gráfica anterior? Porque nosotros, el filtrado glomerular de una persona es 180 litros por día. Imagínense si estamos orinando 180 litros por día, bueno, es inviable el tema, ¿no? Entonces se tiene que reabsorber una cantidad muy grande del agua, y vamos a ver que hasta esa importante cantidad de agua, sobre todo va a ser en el asa de Henle, en la rama descendente, ¿no es cierto? Que es la que va a salir a diluir el medio ambiente hipertónico que estaba haciendo el cloro, el sodio y la urea, ¿no es cierto? En la gráfica anterior, ¿no? Y básicamente, ¿cómo se mueve el agua? Por presiones hidrostáticas. La filtración ocurre por presiones hidrostáticas y presiones...
calculándola, ¿ya? La firma y... Ok, entonces regresamos. Entonces, esta absorción del filtrado glomerular, diríamos una cosa importantísima, es que es básicamente por presiones hidrostáticas y presiones oncóticas, ¿no? Hay diferencia entre presiones oncóticas y presiones hidrostáticas, y esa diferencia hace que gane la presión hidrostática, que va a hacer que el agua salga del intravascular hacia el espacio de bomba, ¿no? Y esos son los 180 litros que las nefronas filtran a lo largo del día, ¿no? Y que tenemos que reabsorber. En la primera gráfica les había hablado de la dilución y la concentración de la orina, que se ve mejor acá, ¿no es cierto? Acá veíamos que están saliendo los iones que forman el medio ambiente hipertónico. Acuérdense que las nefronas, la mayoría de las nefronas son corticales, están en la corteza, y los tubulis van hacia adentro, ¿no? Hacia la médula renal. Entonces, eso hace que el agua, acá está la flechita negra, difunda y vaya diluyendo este medio ambiente hipertónico. Una vez que pasa el agua, vuelven a salir iones, el agua de aquí vuelve a salir, ¿no? Entonces, la concentración de la orina pasa de 300 miliosmoles a 1200 al final de la rama delgada del asa de Henle, que es descendente, ¿no? Y luego de allí va a subir hasta arriba y obviamente como van saliendo iones, se va volviendo más hiposmótica, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de concentración y dilución de la orina, ¿no? Básicamente aquí las flechitas moradas son la salida de cloruro de sodio, ¿no? Acá está el transporte activo que habíamos comentado, ¿no? Y también está la urea, que es estas flechas verdes que hacen que la urea salga aquí y después va a entrar acá, pero básicamente este intersticio medular está lleno de cloruro, sodio y urea, y que va a aumentar la presión osmótica, jalando el agua hacia afuera, y va a permitir la concentración de la orina, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo. ¿Qué determina la excreción de sodio, ¿no? La excreción real de sodio. Estamos en agua, pero son temas muy relacionados. Normalmente los digo juntos. Acá lo he dividido un poquito. Pero básicamente quiero que se acuerden de eso. La excreción fraccionada de sodio y la excreción de sodio va a ser determinada por algunas, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un factor sumamente importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí simplemente acordarse qué es lo que ocurre. Habíamos dicho que a nivel del tubo contorneado proximal era donde ocurría la mayor cantidad de absorción de sodio, ¿no es cierto? Y entonces, esto es lo que ocurre a nivel del tubo contorneado proximal, ¿no es cierto? De la luz tubular a la sangre. Entonces vamos a ver que hay una reabsorción de iones, entre ellos el sodio, el bicarbonato, el sodio, que son los iones que se van a reabsorber en ese tubo contorneado proximal. Pasen, por favor. Bueno, entonces este es el mecanismo, diríamos, íntimo por el cual acá hay una bomba que permite la absorción a partir del ácido carbónico, de los iones hidrogeniones, del sodio, pero también se va a reabsorber allí bicarbonato, que van a ver esto acá, ¿no? Entonces, es el tubo contorneado proximal que va a reabsorber sodio, iones bicarbonato, hidrogeniones, vamos a ver que también tiene un rol en eso, en fin, ¿no? Y acá son mecanismos también por los cuales son bombas de sodio, potasio, ATPasa, bombas que gastan energía y van permitiendo la reabsorción del sodio desde la luz tubular hasta el intersticio, ¿no? Quizá en esta gráfica vale la pena decir lo siguiente. Estamos viendo que la reabsorción aquí es el 67%, el 10% se reabsorbe acá, un poco de sodio se reabsorbe acá y en el tubo colector, ¿no? Aquí es una cosa también interesante, quizá debió estar antes de la diapositiva anterior, pero miren, esto para entenderlo, ¿no? O sea, un soluto puede pasar por difusión, puede pasar por canales y puede pasar por proteínas transportadoras, ¿no? Por ejemplo, en el caso
del sodio, que tratamos de que pase del lumen hacia la sangre. Acá está el sodio, es un ejemplo de esto, ¿no? Acá ya hay una bomba que transporta el sodio y glucosa de manera activa, que la pone adentro, y acá existe otra bomba que va a poner el sodio hacia el interior de la sangre, ¿no? Entonces, son mecanismos celulares para la reabsorción de sodio a nivel de los tubos contorneados, de los túbulos en general, ¿no? A ver, ¿cómo se distribuye el agua corporal? Porque el tema es agua, sino que la primera parte es fisiología, un poquito para que cuando hable de sodio nos entendamos mejor, ¿no? ¿Cómo se distribuye el agua? Bueno, aquí, esta es quizá la descripción típica, ¿no? El 60% del peso es el agua corporal total. En las mujeres es el 50%, acá este autor lo pone como 55%, pero es en general, para calcular el agua corporal total que nos va a servir para las fórmulas, tenemos que multiplicar el peso por, en el caso del hombre 0.6 y en el caso de la mujer 0.5, ¿no es cierto? ¿Y cómo se distribuye? Esto es una cosa interesante. Si 60% son líquidos, ¿cómo se distribuye? Mira, pues 2/3 de este líquido es el intracelular, o sea, el 40% de ese 60%. 2/3 están en el intracelular, ¿no? Y 1/3, ¿no? O sea, el 20% está en el extracelular. Y en el extracelular hay dos posibilidades, o están en el intersticial o están en el intravascular acá, ¿no? En el intersticio o en el intravascular. No sé, esta gráfica la he buscado y me ha parecido fácil de explicarla, ¿no es cierto? Entonces, en resumidas cuentas, miremos esta parte de aquí. 60% del peso es el agua. De ese 60%, la mayoría está dentro de la célula, 2/3, o sea, el 40% de aquí. Aquí vamos a tener el 10% de el 20% de de 60%, o sea, 1/3, ¿está bien? Y de aquí va a tener dos posibilidades, o el plasma o el intersticio, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor en una gráfica, pero creo que esta también es una forma sencilla de entender la distribución del agua corporal total. Aquí, esta es una gráfica. Lo mismo que la gráfica anterior, pero ya más esquematizada, ¿no? O sea, sólidos 40%, agua 60%. De ese 60%, 40 es intracelular y 20 extracelular. ¿Dónde está dividido esa agua extracelular? En el plasma solo 5% y en el intersticio 15%. Pero esta gráfica me sirve para explicarles a ustedes que entre estos compartimientos hay movimientos de agua dependiendo de la osmolaridad que tenga cada uno de estos compartimientos. Aquí estamos en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que hay 280 milosmoles por litro acá y hay 280 milosmoles por litro aquí, que es el valor de la osmolaridad sérica. Entonces, si la molaridad sérica es 280, que es lo normal, entonces aquí también 280, aquí también 280 y el agua no se mueve. Pero ¿qué pasaría si es que ocurre esto? Ocurre esto. Hay una deshidratación, una pérdida de líquido. Entonces el agua del plasma baja y se concentra en los solutos porque se perdió agua. Un sangrado, una deshidratación, no sé si me están siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, si hay una deshidratación, ¿qué ocurre? El agua empieza a moverse, de aquí sale para acá y del intersticio sale para el plasma. Y empieza a haber una nueva situación, un nuevo equilibrio, pero un nuevo equilibrio con una osmolaridad mayor porque está más concentrada, porque ha perdido agua. Entonces, este movimiento es muy rápido, demora 12 minutos, este demora más, 2 horas, pero al final llega a haber un equilibrio entre los 3 compartimentos importantes, el intravascular, el plasmático, el intersticio y el intracelular, ¿no? ¿Okay? Entonces, este gráfico y el anterior me sirve para explicarles estos movimientos que ocurren en la relación con la osmolaridad sérica, ¿no? El aumento, obviamente, entenderán que el aumento de la osmolaridad sérica significa un estado de deshidratación. Y la disminución de la osmolaridad sérica significa un estado de sobrehidratación, ¿cierto? Porque está
La osmolaridad son osmoles entre litros, o sea, ¿cuántos osmoles hay en un litro? ¿No es cierto? Entonces, aquí por ejemplo hay muchos osmoles en un litro, quiere decir que le falta agua, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos despertándonos, que ya empezaron la siesta. Bueno, yo siempre despierto a los alumnos, eso sí. ¿Hay algún dormido? No, ya no. Ya. Bueno, seguimos. Y así voy contando, tengo mis estadísticas. Hago mis curvas y todo. Una vez llegaron a 8, pero eran más ustedes. Yo caminaba así, iba despertando. De ahí volteaba, me dormía uno por acá, despertaba por acá, y dejaba pasar esta. Ok, esto solamente para decirles el ejemplo, para que les quede grabado de el agua corporal total es mayor en hombres que en mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el 60%, ¿no? Entonces, el agua corporal total es mayor en hombres. Todas las líneas que no están punteadas son varones y las punteadas son mujeres. Y este es un estudio interesante que publicó el doctor Ciesa en su libro sobre medio interno, en que hay diferentes características en el volumen del agua corporal total, no solamente en relación a hombres y mujeres, sino a razas, ¿no? Mujeres blancas, hispanas, negras, unos estudios que le gusta hacerlos a los americanos, ¿no? Pero lo que de esa gráfica pueden entender es que los hombres tienen más agua que las mujeres, ¿no? Son más aguados. Ya. Bueno, esto es un poco lo que ya habíamos hablado, simplemente para que lo entiendan. Lo he repetido varias veces, y si un profesor repite varias veces las cosas, ¿qué es lo que quiere decir? Está bien, ya les he estudiado la psicología de los profesores. Por eso yo les decía a mis alumnos, no falten a las clases, porque no es lo mismo leer una diapositiva sin haber estado en la clase que cuando el profesor hace énfasis en determinadas cosas, ¿no? Entonces va y reclama, ¿y por qué esto dura? Porque tú no estuviste y no entendiste lo que yo te dije, no escuchaste o sí, no tuviste la oportunidad de darte cuenta, ¿no? Bueno, eso es simplemente para ver que el agua está en equilibrio. Básicamente, quizás lo explico de una vez porque voy a hablar de sodio, pero quizás esta diapositiva debió estar en sodio, pero lo explico de una vez, por la parte de fisiología de los libros ideales, ¿no? El sodio y el agua son un matrimonio indisoluble, siempre van juntos, ¿no? Porque el sodio está diluido en un litro de agua, o sea, siempre vamos a ver que hiponatremia, hipernatremia es mili equivalentes en una unidad de volumen, que es el agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno pierde mucha agua, ¿qué va a ocurrir? Un trastorno de hipernatremia, me va a faltar agua, ¿no es cierto? Me va a faltar agua, y si me das agua me baja el sodio de manera milagrosa, solamente he movido el agua, ¿no es cierto? Cuando uno tiene mucha agua, tiene mucha ingesta, y va a diluir el sodio y va a haber una hiponatremia, ¿no es cierto? Algunas veces se pierde agua y sodio juntos, que vamos a ver, por ejemplo, el uso de diuréticos. Uno usa diuréticos y pierde agua y sodio. Y entonces uno puede hacer hiponatremia o hipernatremia, dependiendo si perdí más agua o perdí más sodio. Si perdí más sodio, voy a hacer una hiponatremia. Si perdí más agua, voy a hacer una hipernatremia. Van juntos, ¿ok? Un poco para que entiendan. Entonces, el equilibrio del agua y sodio depende fundamentalmente de dos, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes lo conocen, y también la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que cuando estamos en agua, es la que va a regular, básicamente, ¿qué va a medir? Su estímulo va a ser la osmolaridad, y de acuerdo a eso va a soltar más hormona antidiurética para que la hormona antidiurética a nivel del tubo colector y el tubo contorneado distal reabsorba más agua, ¿ok? Eso es un poco el tema, ¿no? O sea, su estímulo es, cuando la osmolaridad está aumentada, necesitamos agua, estimula la liberación de la hormona antidiurética, estimula también el centro de la sed, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, pierde agua, tiene sed, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Una orina concentrada, ¿no? Se supone que
que nos está faltando agua. Y lo contrario es válido. Si aquí me sobra agua porque la osmolaridad está disminuida, va a suprimirse la hormona antidiurética y suprimirse la sed, ¿no? Bueno, a ver, entonces la osmolaridad es bien importante, ¿no? La osmolaridad es importante y básicamente quiero que se acuerden de, esta es la fórmula de la osmolaridad sérica, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante? Porque nos va diciendo cómo está el agua dentro del intravascular, cómo está el agua plasmática dentro del intravascular. Le falta, le sobra, ¿no es cierto? Entonces, el mayor determinante de la osmolaridad es el sodio. De tal manera que si uno ve, la osmolaridad, ¿cuánto dijimos que era? 280, ¿no? 282, 280. Imaginemos que sea 280. ¿Cuánto es el sodio normal? 140. Entonces, en condiciones normales, 140 por 2, 280. Y acá, 280. O sea, estos dos, en condiciones normales, estos dos valores son casi, mira, esos dos valores son casi despreciables, ¿no es cierto? Son casi despreciables. Pero sí tienen importancia cuando hay una hiperglicemia y la glucosa dentro del intravascular va a generar un síndrome hiperosmolar, ¿no? Y de ahí se va a filtrar la glucosa y sale por la orina, produce una diuresis osmótica, jala bastante agua y el paciente se deshidrata. O sea, en condiciones de un diabético muy descompensado, esto va a tener un peso importante. Y el paciente va a estar deshidratado con una osmolaridad sérica. Y lo mismo, el BUN es semejante a la urea, es un valor, una forma de medir la urea. No lo hacemos acá usamos la urea, pero en Estados Unidos, en los anglosajones usan el BUN, ¿no? Entonces, hay dos conceptos, la osmolaridad y la osmolalidad. Son muy parecidos. Para efectos prácticos, este es lo más importante. ¿Cómo están los osmoles en un litro en total de plasma? Pero resulta que el plasma tiene proteínas, y si yo soy más fina en el análisis, voy a ver que las proteínas no son líquidos, entonces no tendrían por qué contarse como volumen. Entonces, el plasma puro es, y en ese caso es la osmolalidad, ¿no? Es lo que se calcula con esta fórmula. Pero el concepto es lo que quiero que entiendan, ¿no? ¿Qué significa la osmolaridad? Bueno, existe, el agua tiene que estar en balance cero, que quiere decir que los ingresos deben estar igual a los egresos, porque si yo ingreso más agua digamos, tengo un balance positivo, más agua en una persona, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la persona va a tener un estado de sobrehidratación, edema, sobrehidratación. Y si al contrario tengo un balance negativo, más egresos, ¿qué va a ocurrir? La persona está deshidratada. Entonces, me pareció sencillo de entender. Los ingresos son el agua y todo lo que sea bebidas, el agua de los alimentos tienen dentro de su composición agua. El agua de oxidación, esta agua es bien importante, que es el agua de los carbohidratos. El ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? El ciclo de Krebs de los carbohidratos genera en varios puntos metabólicos CO2 y agua. Esa es la agua de oxidación, ¿no? Es 300, alrededor de 300 es el promedio, ¿no? Entonces uno hace una suma en un paciente de cuánto le ingresó por vía oral o endovenosa, el agua de los alimentos lo calcula más o menos en función de la dieta, y el agua de oxidación suele ser un valor fijo, y vamos a suponer que salga aquí 2000, ¿no? Esto es variable porque va a depender de cuánto yo tome, ¿no? Si me tomo 3 litros de agua, como hay manías que mucha gente para con sus no hay mucho maniático, pero yo he visto personas que tienen unas cosas así de agua, toman y a la tarde vuelven a tomar eso y no tienen sed, pero dicen que es para adelgazar, con la vida saludable, no sé qué. Mira, ¿saben qué? Hay que tomar el agua que uno necesita, nada más, o sea, la que necesitas y ya está. Entonces vamos a imaginarnos, eso va a depender, ¿no es cierto? Este ingreso va a depender de cuánto yo tome.
Si es un paciente hospitalizado va a depender de cuánto recibió endovenoso y cuánto recibió oral, o sea, es variable, ¿no? Supongamos que sea 2000. Aquí tengo los egresos. Los egresos por piel, esos son los valores en adultos. Los egresos por respiración. Las heces normalmente se pierden poquito. Poquita agua tienen las heces normales. Si uno tiene diarreas, entonces ya cambia la cosa, porque ya tiene un volumen mayor, ¿no? Y yo todo eso lo sumo y debe salir igual, ¿no? Debería salir 2000 aquí y 2000 allá para estar en equilibrio. Ese es el balance hídrico. Es bien importante. Porque, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, yo tengo que tener el balance hídrico negativo. Y tengo que fijarme cuánto ha orinado, cuánto ha ingerido. Y si tiene un balance hídrico positivo, ¿qué hago? O sea, tengo que aumentarle los diuréticos porque se van a congestionar, ¿no? Entonces, hay que saber interpretar el balance que hacen las enfermeras y poder tomar decisiones en los pacientes, ¿no? Bueno, entonces, si el balance hídrico es negativo, está el tema de la deshidratación, ¿no? De ahí les he puesto unas figuritas, ¿no? Ahí están ustedes después de un examen, somnolencia. ¿Cómo se manifiesta? O sea, la sed. En una persona que está despierta, es importante preguntarle si tiene sed para saber si está deshidratada. En una persona que no está despierta es difícil saber si tiene sed, ¿no? Pero la sed, las mucosas, saque la lengua y mira la mucosa seca o húmeda, ¿no? La piel, este es el signo del pliegue que se ve mejor en los niños que tienen el abdomen. A ver. Uy, ¿a qué hora vienen ustedes? En la barbillita a los niños deshidratados se les agarra la piel como si fuera un rollito y la piel se arruga como si fuera una piel arrugada de una persona mayor. Eso es el signo del pliegue y se demora en desarrugarse, ¿no? Entonces, acá te lo ponen, pero esto se ve en el abdomen. La orina concentrada. ¿Por qué está la orina concentrada? Porque el riñón, ¿qué va a hacer? Hormona antidiurética, ¿no? Necesita agua, hormona antidiurética, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Retiene todo lo que puede, porque le está faltando agua, ¿no es cierto? Obviamente, como está la orina concentrada, está orinando poco, ¿no es cierto? En los niñitos se ve esto, fontanelas hundidas, ojos hundidos, ¿no? Típico de la deshidratación, ¿no? Y bueno, estadios avanzados más somnolientes, ¿no? El chico no parece enfermo, parece que está dormido, ¿no? Pero el diagnóstico siempre es clínico, mirándolo, ¿no? Bueno, entonces, si es una deshidratación extrema, severa, le va a bajar la presión, ¿no? Taquicardia, porque le falta volumen y entonces el corazón se apura, ¿no? El llenado capilar, ¿no es cierto? Deben haber estudiado, miren, si se ponen así acomodaditas, va a ser difícil que no se duerman. Hay que ponerse recta, estado... ¿Saben lo que es el llenado capilar? ¿No es cierto? Lo hemos aprendido en psicología. Presionamos y vemos cómo pulsa la parte de la base, la lúnula de la uña, ¿no es cierto? Entonces el llenado capilar suele ser lento y en caso severo shock. Acá puede ocurrir un evento que se llama ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo? El ortostatismo es que uno le toma la presión echada a un paciente y es 12,8%. Y espera unos 5 minutos, 3 a 5 minutos, lo sientan y la presión sistólica cae más de 10. Entonces ya es 11,8. Entonces ustedes dirían, pero ¿para qué le voy a tomar la presión si ya todavía está 13,8 o 12,8 está normal? Porque ya está depletado el intravascular y lo que le viene, si no lo corrijo, es una hipotensión, un shock, ¿no? Si yo lo siento y le tomo la presión y le cae la sistólica, está depletado el volumen. Si no lo corrijo, va a ser un shock, ¿no? Ese es lo que queremos evitar. Por eso la deshidratación es un diagnóstico que hay que hacerlo mirando para darle líquidos al paciente, ¿no? Dependiendo de la urgencia, se le da líquidos endovenosos orales, ¿no? Los edemas, ¿no? El edema, básicamente el edema significa líquido en el intersticio, ¿no es cierto? Esto es un tema interesante. Aquí está jugando la ley de Starling, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en los localizados, pero en los generalizados siempre es un cuadro de retención de agua y sodio, que vamos a ver ahora las causas, ¿no?
Bueno, esto es para que tengamos la ley de Stalin. La ley de Stalin es cómo ocurren, qué presiones hay en los capilares del intersticio para hacer que el líquido transsude, salga, ¿no es cierto? ¿Qué presiones hay? Entonces aquí, y luego obviamente los capilares son arteriales, en el intersticio, y venosos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver la flecha grande, la que está aquí. Esta es la presión hidrostática capilar, la que empuja el agua hacia afuera, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que además existe una presión hidrostática aquí, tisular, que empuja el agua hacia adentro. O sea, hay un choque de presiones, ¿no? La capilar, que es del vaso hacia afuera, que es más fuerte, que es la flecha más grande, y el intersticio, como ya tiene agua, también hace una resistencia, también tiene una presión. Entonces, obviamente es una mayor que la otra, en el caso de los edemas, ¿no? Pero también hay las presiones oncóticas, ¿no? Hay una presión oncótica que genera las proteínas dentro del vaso y hay una presión oncótica que genera las proteínas del tejido. Entonces las presiones oncóticas también se pelean, ¿no? Hay una presión oncótica del intersticio que trata de meter agua a diluir las proteínas que están en el intravascular. Y hay una presión oncótica del intravascular que trata de diluir las proteínas del intersticio, ¿no? Entonces, estas, digamos, dos fuerzas, hidrostática y oncótica, están en equilibrio normalmente, y lo que sobre de agua es interesante porque los linfáticos lo capturan. O sea, si hay un pequeño desequilibrio ahí, los linfáticos absorben esa agua y uno no hace edema normalmente. Pero si hubiera una presión hidrostática aumentada, te voy a poner un ejemplo para que esta gráfica sea aplicable. Un ejemplo es la insuficiencia cardíaca. El corazón no puede bombear a la velocidad que debería y a la cantidad que debería y no puede generar la presión dentro de los vasos como debería ser porque está fallando. Y entonces aquí llega una presión hidrostática menor, ¿no es cierto? Mayor, porque no está circulando, sino está generando presión y está transudando el líquido hacia el intersticio. Esos son los edemas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces llega una presión hidrostática mayor porque llega sangre, genera una presión, pero no está circulando. Llega más sangre, aumenta la presión, pero no está circulando, no está haciendo la función de bomba el corazón. Entonces, esa presión hidrostática está aumentada para poder transudar eso se entiende, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eso es una parte importante de los edemas en la insuficiencia cardíaca, en este tema de edema. También tenemos en la cirrosis y en la desnutrición severa cuando cae la presión oncótica por caída del albúmina. Entonces, todo el líquido dentro del vaso va a ir hacia las proteínas tisulares porque son las que están más concentradas, generando ósmosis, ¿no? Sale y el intersticio, ¿no?, se llena de líquido y son los edemas, ¿no? Entonces, esta ley de Stalin es interesante para explicar esto, ¿no? Ya lo hemos comentado. Esto es solamente para, un poquito lo introduje en el comentario de la diapositiva anterior, las causas de anasarca. ¿Qué es anasarca? Edema generalizado. Edema generalizado, ¿no es cierto? Entonces, el edema generalizado, ¿qué causas tenemos? Tenemos la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, síndrome nefrótico, y ahí mismo debería haber una columna más, la insuficiencia renal crónica, ¿no?, que también hay una falla en la excreción de agua. Entonces, al final, lo que ocurre es, mire, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca cursa con una disminución del volumen plasmático. La mayoría, por este tema de no tener una adecuada bomba, la mayoría está transudando y formando, digamos, transudando y formando edemas a nivel distal. Y esta es una cosa interesante, porque si de la transudación cae el agua, se va hacia el intersticio y hay menor volumen plasmático, empieza a desencadenarse una disminución del péptido natriurético atrial y por la vasoconstricción renal también hay una respuesta renal y al final se retiene más agua y sodio. Entonces, la insuficiencia cardíaca no necesita más agua y sodio porque el corazón no puede bombear tanta agua y sin embargo como mecanismo compensatorio hay aumento del agua y del sodio. O sea,
diríamos que hay en este aspecto no solo edema, sino que la respuesta del organismo es más dañina todavía. La cirrosis hepática, lo que ocurre es que hay un menor volumen efectivo arterial porque hay ascitis, hay transudación al intersticio, como habíamos visto por las diferentes presiones osmóticas. Lo mismo pasa en el síndrome nefrótico, ¿no? Y al final se activa la respuesta, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la actividad simpática, aumenta la hormona antidiurética, y por los dos mecanismos que deberían favorecer mejorar, empeoran todavía, retienen más agua y sodio, ¿no? O sea, al final las causas de anasarca, las tres más importantes, son producen retención renal de agua y sodio, ¿no? Este es el edema con fovea. A ver, el edema con fovea, ¿característico de qué es? Insuficiencia cardíaca. Renal, Cardíaco. linfático, Cardíaco. renal, ¿no? Lo típico es renal, ¿no? El edema con fovea. Y las cruces van en función a la profundidad que deja la huella del dedo. Más bien el edema duro es linfático, ¿no es cierto? Que tiene la piel de naranja, ¿no? Ahí les ponía buscar edemas en los pies o en las piernas cuando el paciente camina, pero cuando el paciente está postrado, el edema se va por gravedad a la zona sacra. Entonces hay que buscar el edema en la zona sacra, ¿no? Esto es para ver el edema facial. El edema facial, ¿característico de qué es? Del edema. Les doy posibilidades: cardíaco, renal, hepático. Cuando la persona amanece con facies hinchadas, manos hinchadas, un edema, si es un edema matutino y en cara, manos, más parece renal. Esas son las características. Si es un edema vespertino y afecta sobre todo pies, más parece cardíaco. Esa es la diferencia del edema cardíaco y el renal, ¿no? Bueno, esto es para decirles las cruces, ¿no? En la medida que vaya de la vena. ya. Hasta ahí hay una pregunta, porque voy a coger de la clase, la sodio está en la otra preguntas. Déjenme ver, porque he hecho algunos cambios en la clase de... Parece que sí, es un solución. Es el grupo. Leyó todo. Ya, entonces, acá solamente va a ser la clase hasta agua, ¿ya? Y la clase de sodio es la que he cambiado algunas cosas.